Gracias a Dios una vez más por estar aquí en la casa del Señor y por poder permitirnos, yo por lo menos siempre me siento así, me siento privilegiado de poder predicarle y traerle una palabra que sé que le va a bendecir. Ya nosotros oramos, ya nosotros nos encomendamos a este tiempo de la palabra. Ahora encomiende usted su corazón para que ella entre en ese corazón y que usted dé fruto de esa palabra. Hemos venido hablando acerca de las bendiciones, ¿verdad? No quiero redundar mucho en eso porque sería como traer el mensaje anterior al presente. Pero dijimos que en estos días íbamos a estar hablando acerca de las bendiciones de Dios. Ya vimos la bendición de Abraham y vimos cómo esa bendición trasciende en el tiempo, tanto que esa misma bendición nos enseña o es un tipo, dijimos, una tipología de lo que en el futuro se iba a dar, refiriéndose a Jesús como nuestro Salvador. Isaac y Jesús tienen relación. Lo único, la diferencia enorme hay en que Cristo Jesús sí murió y Cristo Jesús sí resucitó. Amén. Entonces, ya que hablamos de bendiciones, debemos de mencionar de que Dios nos permite a nosotros ver su fidelidad. ¿Cuántos conocen la fidelidad de Dios? De alguna manera todos podemos ver cómo Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? Podemos ver que Dios continuamente nos bendice. Cuando hablamos de fidelidad, debemos de echar un vistazo a todo lo que Dios dice, es decir, a las promesas que Él hace. Por eso vemos que Él es fiel, porque Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Le pregunto, ¿Dios ha cumplido su palabra en usted? Por supuesto, ¿verdad? Dios ha sido fiel también con nosotros. Dios cumple su palabra. La Biblia dice, para contextualizar lo que estamos hablando, la Biblia dice en el Génesis capítulo 12, versículo 4, dice que Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Abraham Abraham salió de Ur y se estableció un rato en la tierra de Harán. Y ahí otra vez el Señor le vuelve a dar y a recordar la promesa que todos nosotros sabemos, ¿verdad? En ti serán benditas todas ¿qué? Las familias de la tierra. Ya nosotros sabemos. Pero hoy no vamos a estar hablando de esa bendición, sino que estamos hablando de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Dios se mantiene siendo fiel. ¿En qué más podemos ver la fidelidad de Dios? Podemos ver la fidelidad de Dios en el diario vivir. Dios no es una persona emocional. Dios no se está enojando con nosotros por todos los pecados que podrían contarse. Él podría contabilizar todos los pecados de los seres humanos y mañana no tienen sol. Mañana no tienen sol. La fidelidad de Dios no actúa de una manera emocional. Dios tiene el compromiso con nosotros, los seres humanos. Dios tiene compromiso, escuche bien, también sobre o hacia sus hijos, porque Él es fiel. Todo lo que Dios dice en su palabra para nuestras vidas se va a cumplir. ¿Está aquí la iglesia? Todo lo que Él dice en su palabra se va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho que iba a hacer se ha cumplido. Nosotros en este lado del mundo hoy decimos y hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Él ha cumplido su palabra en que todas las personas lleguen al conocimiento de Cristo Jesús
para salvación. Eso es cumplir su palabra. Sé que no estoy hablando, el Señor te va a cumplir y te va a regalar 4 casas y vas a... No, esas cosas se van a quedar. Esas son cosas buenas, son cosas pasajeras, pero eso no va a permanecer. Pastor, Dios también muestra su fidelidad en cuanto a esa área. Sí, Dios muestra su fidelidad, pero no es el enfoque de la vida. Yo lo quería decir ya hace tiempo. Bueno. La segunda parte que quiero mencionar y quiero que me acompañe es al Salmo 23. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Están muy serios ustedes. Ya lo tiene, Salmo 23. Ese salmo es muy conocido por todos nosotros. Y ahí podemos ver algunas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, las promesas que el Señor hace, los cuidados que Él tiene. Primero dice, Jehová es mi pastor, Él es mi guía. Diga conmigo, Él es mi guía. Él es mi pastor. Entonces, cuando la Biblia está hablando acerca de David está viendo cómo el Señor le guía. Pero si algo debemos de ver que David tiene es que dentro del mensaje, el decir, Él es mi pastor, es porque este David es sumiso a Dios. Para nosotros decir que Él es nuestro pastor, tenemos que tener confianza en lo que hace Dios y en lo que Dios dice. Para nosotros decir que Jehová es nuestro pastor, nosotros debemos de tener dependencia del Señor en todo tiempo. Para nosotros decir que Él es nuestro pastor, debemos de estar sumisos a vivir su voluntad y vivir en obediencia a su voluntad. De tal manera en que nosotros veamos que mientras caminamos, tenemos y descubramos la esperanza que ese pastor nos está ofreciendo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Esa es la otra parte que dice. Nada me va a faltar. Él tiene la confianza que a pesar de las cosas que se puedan necesitar en el diario vivir, aunque no es ese el enfoque, Él está seguro que Él va a recibir lo que Él necesita. La otra parte importante que dice este mismo capítulo, dice, nada me falta, ya lo dije, es que no me ayudan los lentes, espérese. Elige un lugar de descanso. Ese lo dice el versículo, el mismo versículo, perdón. Dice, junto a aguas de reposo, que dice, me pastoreará. Entonces, este pastor que pastorea está diciendo que él elige un lugar para aquellos que le siguen para que descansen. Mis hermanos, nosotros en la vida debemos de aprender a descansar. No todo es corre-corre y no todo debería de ser un corre-corre. Yo a veces pienso, digo, ¿qué le pasa a la gente que no tiene esperanza? Las personas buscan otros refugios. Las personas buscan refugios diferentes. Por ejemplo, un refugio es las drogas. Porque si la persona está drogada, no siente el dolor. Y no el dolor de una enfermedad, sino el dolor que por dentro en el alma se está llevando. Muchas personas tienen problemas de alcohol por lo mismo, porque buscan un refugio. Sin embargo, el Señor nos está hablando de un descanso que nosotros necesitamos, en donde el pastor nos lleva a descansar. ¿Está aquí la iglesia? A veces las cosas pueden estar bastante complicadas. Allá en mi tierra teníamos una frase en que se decía, ¿cómo andás? Le decía, o ¿cómo estás? Aquí le decía el otro, pasando el Niágara en bicicleta, decía. El Niágara son unas cataratas que están en el Canadá. Imposible cruzar el Niágara en bicicleta. Lo que quiere decir la persona en la exageración es las cosas no están bien.
si las cosas se están complicando. Y cuando las cosas se complican en la vida, ese es el momento preciso en donde Dios quiere darnos reposo. Está aquí la iglesia. Pero ¿cuál es la esperanza nuestra? La promesa que este pastor hace. La promesa que este pastor hace de que nosotros tengamos ese reposo. Sigue diciendo el versículo 3, confortará mi alma, ¿verdad? Me guiará por sendas de ¿qué? ¿Sabe? Uno de los detalles importantes es que Dios cuida de nuestra alma interna. Dios cuida de nuestro ser. En la Biblia, en los salmos es donde nosotros podemos descubrir de alguna manera cómo el Señor trata con el alma de las personas. El alma es algo muy sensible de las personas. Por eso las personas, eh, eh, algunas personas, no todas, se sienten, ¿cómo iba a decir una palabra? Pero son muy sensibles a la voz de Dios, algunos. Otros no lo son, pero de todas maneras Dios los cuida. En otra perspectiva podríamos también pensar de que hay personas que son sentidas o resentidos. Por eso no vienen a la iglesia. Porque en la iglesia el pastor lo que hace es corregir. Y eso no nos gusta. No nos gusta que nos llamen la atención. Pero la manera en que el alma es confortada es estableciendo la palabra en el corazón de las personas. Las personas huyen de problemas, son susceptibles a las situaciones. No me miren raro porque usted o se enoja o se alegra o se pone a llorar o está aleluya cantando en su casa diciendo gloria a Dios. Más de algo tiene, pero son sus emociones las que lo hacen actuar de esa manera. ¿Está aquí en la iglesia? Pastor, que yo me siento medio descontrolado el alma. Bueno, hermano, tenemos que educarnos en esta área. Porque no podemos vivir heridos todo el tiempo. Amén o no amén, decía ya. Tenemos que ayudarnos a nuestra alma a través de la escritura, conocer. Los salmos está lleno de mucha ayuda que podemos tener acerca de cómo David desnuda el corazón delante de Dios y se expone, dando a conocer su alma, dando a conocer sus sentimientos. David en los salmos, en esas está David adorando al Señor y está exaltando el nombre de Dios cuando de repente aparece David con una frase diciendo, y sé que a mis enemigos los vas a destruir. Y uno dice, ¿y este se endemonió mientras escribía? ¿Qué pasó? Es su alma. Es una variación. David es un hombre de guerra. Los desafíos de David no es el desafío de ir a trabajar 10 horas al día y ir a cumplir el shift y luego regresar. ¿Y cómo te está? Ay, cansado. Es que esta vida. No, lo que David tenía era un cargo importante de organizar a la gente de guerra. ¿Me explico? Era algo que contiene mucho trabajo y se le tiene que meter mucho el corazón. Por lo tanto, ahí está el alma incluida. Nosotros debemos de aprender a que en el Señor encontraremos el reposo que confortará nuestra alma. Aleluya. Entonces, el alma requiere de que sea renovada. El alma requiere de que en el Señor encuentre las nuevas fuerzas. Y es que sí encontramos nuevas fuerzas en Dios.
Todo el tiempo encontramos nuevas fuerzas. Por eso estamos hablando de la fidelidad de Dios en las bendiciones y en las promesas que Él nos hace. Porque aunque usted esté inconsciente, Dios está cumpliendo su palabra en usted. Aunque usted no lo sepa, Dios está trabajando en la vida suya. Y no es porque usted realmente esté distraído, sino que a veces usted no pone atención a lo que Dios está haciendo, pero la fidelidad de Dios lo va acompañando en el diario vivir. Eso como me gusta a mí. La palabra sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ese valle de sombra y de muerte, obviamente nosotros vemos que no es un valle agradable, ¿verdad? No es un caminar agradable. Ahí puede ser hasta una emboscada en donde David tenía que pasar. ¿Sabe qué es un valle? Imagínese dos montañas y un camino en la parte de hasta abajo, en donde David tenía que atravesar, en donde David tenía que pasar. ¿Y qué cree que pasa? David se asegura por esa convicción y esa confianza que tiene que el Señor va a estar con él. Quizás usted no esté pasando un valle de sombra y de muerte, pero quizás usted tiene que estar en la sala de un hospital esperando el resultado de un examen y usted no quiere saber el resultado porque usted tiene sospecha de algo, de que puede ser cáncer. Ese es un valle de sombra y de muerte. Pero ¿sabe algo? El Señor promete estar con nosotros aun cuando estemos pasando esos valles de sombra y de muerte para fortalecernos. Dios quiere cumplir su palabra. ¿Y cómo cumple Dios su palabra? Es que mientras nosotros estemos pasando estas situaciones, nosotros podemos ser sanos en el nombre del Señor. O quizás las personas puedan estar en el proceso y le dicen, y ahora tiene que pasar por tanto tiempo quimioterapia para salir. Dios te va a dar la fortaleza, Dios va a usar a los médicos, Dios les va a dar sabiduría para que te ayuden y se te sorprenda a ti y también se sorprendan a ellos. Que en donde decían que iba a haber muerte, Dios cambia eso para vida por cumplir su palabra. Dios es fiel. Él es poderoso. Sigue diciendo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Cuántas veces nosotros podemos caminar así en la vida? Se te cierran unas puertas. Estás haciendo algo, de repente todo parece bien y las puertas se cierran. Pero la promesa dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Se me acabó el trabajo. No temeré mal alguno porque Él es Jehová Jireh. Él es Jehová, mi proveedor. Te dicen malas noticias como la que dije anteriormente y tú dices, no temeré mal alguno. No va a temer mi corazón porque Él es Jehová Rafa. Él es mi sanador. Está aquí la iglesia. El no temeré mal alguno es algo que nosotros debemos de cargar todo el tiempo con nosotros. No temeré mal alguno. Hay que vivir en la vida con ganas, pero no temeré mal alguno. David era bien interesante. A mí me impresiona David cómo él habla y dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? ¿Y qué haría usted? Imagínese un ejército. Vamos, eche la canica a andar, la cabeza. Imagínese a un ejército. Imagínese a 1000 soldados. Y usted está solo. Está aquí la iglesia. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Ajá, le dicen.
Ay, con 1000 no va a temer. No. 1000 van a caer a la izquierda y 1000 a la derecha. 10,000 a la derecha. Pero mi corazón no va a temer. Si fuera un venezolano le dijera, ¿vos estáis loco? Es ilógico. La confianza en Dios, la confianza que este hombre tiene en Dios, es una confianza extraordinaria, no es ordinaria. Y eso es lo que el salmista trata de trasladarnos a nosotros. No tema mientras usted esté pasando cosas que usted no esperaba. Está aquí la iglesia, dice amén. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Sigue diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué se refiere? A que, mire usted, mire qué relación más importante está. La vara era para echar fuera a los depredadores. ¿Quién lo hacía? Era el pastor. Y el callado era para jalar a la ovejita. Tu vara y tu callado. Tu protección y tu dirección. Tu protección y el aliento que tú me das mientras vivo. Tu protección y en la manera en que tú me haces sentir mientras yo confío en ti. Yo estoy seguro. Esa era la conclusión de David. Yo espero que usted salga de este lugar pensando que usted no tiene que temer nada en la vida, porque usted está en las manos del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 5, aderezas mesas delante de mí. Ahí nos tocaba, ¿verdad? En presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa que está rebosando. Esa mesa es preparada para dar a conocer que en medio de lo que esté sucediendo, hay personas alrededor que probablemente se van a dar cuenta de la bendición que Dios tiene para usted. Y le voy a decir una cosa. Cuando Dios le bendice a usted, cuando Dios le dé algo a usted, muchas veces algunas personas van a ser avergonzadas. Porque van a empezar a decir, es que él no merecía, es que ella no merecía esto. Pero viene Dios y lo que hace es pasarte enfrente de aquellos que hablaban cosas negativas y dice, es que fui yo el que dije. La opinión de los demás no vale para Dios cuando estés protegido por una bendición. En las manos de ese pastor vamos a estar bendecidos todo el tiempo. No importa la opinión de los demás, usted manténgase confiando en él. Esta mesa preparada también nos muestra también que las promesas de Dios hacia nosotros en su protección, siempre el Señor estará. Lo voy a decir de otras palabras. Lo que Dios nos promete en esa mesa es que nosotros vamos a estar protegidos y que aunque hayan cosas, ya sea enemigos o ya sean cosas contrarias, Dios va a cumplir su voluntad en usted para que usted sea bendecido. Luego dice, unges mi cabeza, ¿con qué dice? Con aceite. Mi copa está rebosando. Pero lo que la Biblia habla acerca de este aceite en este contexto, está hablando de un contexto en el cual David entra a un lugar y él es bien recibido a un lugar muy importante. Y él es ungido porque él es el invitado de honor en ese momento. Es el invitado de honor para ser ungido. Cada persona en la antigüedad que llegaba a las casas de los judíos o eran hebreos y practicaban
el darle la bienvenida a los demás, le lavaban los pies. Esa era la manera de darles la bienvenida. A David no solamente le están lavando los pies, aunque la Biblia no está hablando de ese detalle, pero está hablando de un aceite especial que era derramado para cuando él llegaba de visita. Dios ha preparado este aceite no para darnos la bienvenida a nosotros. En este contexto no nos involucraría a nosotros de esa manera, pero Dios se ha derramado de su Santo Espíritu, que es también la tipología de protección, de bendición para todos nosotros, para que nos mantengamos fuertes mientras estamos pasando cosas difíciles. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa, ¿por qué usaban la copa? El vino sin licor. Este no es una copa. Bueno, sí es una copa llena del tecito para la garganta, ¿verdad? Una copa está rebosando, porque en la copa, dice está rebosando, obviamente la copa se alzaba en señal de alegría, agradecidos por la vida, agradecidos por el nuevo año, qué sé yo, cómo lo usamos nosotros hoy en día para darme a entender. Pero esa copa que está rebosando significa alegría, significa gozo, significa esa copa que no tiene ni necesidad, es algo importante. Se está pasando está en una cena, está en un lugar de honor, tiene una copa en donde él está disfrutando de la seguridad y de la bondad de Dios. Está aquí la iglesia. Dios quiere que nosotros entendamos que Él, siendo nuestro pastor, las bendiciones que nosotros podemos recibir por causa de que nosotros nos sometamos a esa dirección que Él nos da. Dice, sigue diciendo el versículo 6, dice, ciertamente el bien y que la misericordia. ¿Qué pasa? Usted no las mira, pero usted alguien lo sigue. Casi siempre pensamos cosas negativas. Pero la Biblia está hablando acerca de que quien nos sigue es el bien y la misericordia. Usted entra a un lugar, ¿verdad? Y usted no se da cuenta, pero el bien y la misericordia van con usted. Cuando vas a solicitar trabajo, el bien y la misericordia va contigo. Cuando tú tienes un problema, el bien y la misericordia, dice la Biblia, que están por alcanzarte. ¿Qué significa eso? Que en algún momento el poder de Dios se hará manifiesto en nuestras vidas y Él dará a conocer su misericordia y su bondad mientras usted y yo caminamos. ¿No le emociona eso a usted? ¿No le emociona a usted que la misericordia de Dios lo va a alcanzar? Aunque puedan estar pasando situaciones contrarias a las que usted espera, usted debe de saber que el bien y la misericordia van detrás de usted. El bien y la misericordia van detrás de usted todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios está por manifestar su misericordia y su bondad a favor de usted. En todo el tiempo. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero hay una cosa importante de David, porque él termina diciendo, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Mire usted, otra vez vuelve a mencionar la dependencia de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a vivir dependiendo de Dios. Qué importante es que nosotros digamos, siempre debo de ir a la casa del Señor. Qué importante es que nosotros nos sintamos mientras estamos en el servicio, que nosotros estamos sirviendo a Dios.
Qué importante es que nosotros digamos, yo debo de ir a la casa del Señor. Sé que Dios me va a hablar, sé que Dios me va a bendecir. No voy a pensar en estar alejado de la casa de Dios. Al contrario, voy a seguir. Y a mí me conviene estar en la casa de Dios. David no escribe eso una vez solamente. David menciona esto en los siguientes salmos, diciendo que es mejor estar entre habitar en las moradas del Señor que habitar en las moradas del maldad. Salmo 84. David dice que cuando uno entre a la casa del Señor, cantad alegres a Dios, dice, habitantes de toda la tierra, entrad por sus ¿qué? Por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracia. David relaciona continuamente su vida cerca de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Cuando usted ve su vida, ¿cómo usted ve su vida? ¿Es su vida una relación continua con Dios? Puede decir usted, anhelo estar en su casa, ¿verdad? O está diciendo, va a llegar el domingo, no voy a ir a la iglesia. Va a llegar el día miércoles y tampoco podré estar en la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? David relaciona siempre su vida con Dios, el cual es su esperanza. Dios es nuestra esperanza. Pero ¿sabe algo, hermano? Usted debe de decidir habitar en esas moradas. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará. No, nosotros no sabemos las cosas, esos versículos de memoria. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué hablaba David? De que el Señor es su habitación. Y estando en esas moradas, él iba a estar seguro. Siempre él hablaba en esta tonalidad, escribía en eso porque él no se separaba de Dios. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros hablemos. Que mientras nosotros caminemos, nos sintamos seguros y estemos atentos a siempre habitar en esos atrios para bendecir el nombre de Dios, cantar alegres, entrar por sus puertas con acciones de gracias, bendecir el nombre de Dios, estar esperando los días de servicio para poder ir y exaltar el nombre de Dios. Entonces, la fidelidad de Dios se ve en el cumplimiento de Dios hacia nuestras vidas. Pero quiero decir algo para adelantarme al futuro. Dios también quiere nuestro compromiso. ¿Está aquí la iglesia? Dios también quiere nuestro compromiso. Qué feo es decir, yo amo, pero lo busco cuando se me da la gana. Hágale eso a su esposa y va a ver. Hágaselo. Y un sartenazo se va a encontrar usted en algún momento. A ninguno nos gusta una relación así. ¿Sí o no? Una relación cercana. No un te amo y no me das un beso. ¿Qué es eso? No. Hay que hacerlo bien. ¿Verdad? Uno dice te amo y uno paga la cuenta. ¿Está aquí los hombres? Es que yo quiero ir a comer ahí, dice el hombre. Dele el gusto a su esposa, hombre. Ámela. Cuídela. Usted también cuídelo, no se pase también. ¿Por qué les hablo de esto? ¿En relación a qué? En relación a la relación que debemos de tener nosotros con Dios. Dios nos quiere cerca de Él. Dios no nos dijo que quería la mitad del corazón y la otra mitad. Él quiere que Él sea el centro de nuestra vida. Y lo demás es lo segundo. Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él por primer lugar en nuestro corazón. Y lo después se va al segundo lugar. Ahora, miremos la bendición, una bendición más. La Biblia dice, ya para terminar, que aunque nosotros somos infieles,
Su palabra dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la clave de esta palabra? Confesar nuestros pecados. Dios sabe que nosotros estamos mal muchas veces. Pero lo que nos acerca a Él es el reconocimiento de lo malo que nosotros hacemos. Debemos de reconocer que le fallamos a Dios. Debemos de reconocer que necesitamos de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Su fidelidad es tan grande que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. A mí me parece que Dios es muy bueno. Y como lo dice estas bendiciones, Él sigue siendo fiel. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue tratando la manera de acercarse más y más a nosotros para que nosotros le volteemos nuestra cara y le digamos, sí Señor, perdóname, sí Señor, perdóname, sí Señor, yo te he fallado, te pido que me perdones, tú eres fiel, yo también quiero serte fiel a ti, de tal manera en que nuestro amor hacia Dios sea un amor comprometido, no un amor a medias. Si usted quiere tomar decisiones que le van a cambiar la vida, esta es una de ellas. Arrepiéntase de lo que usted está haciendo para ver la bondad y la misericordia de Dios, para comprobar que Él es fiel. Usted debe de rendirse a Él y ¿sabe qué? Usted prueba la fidelidad de Dios porque Dios siempre le perdona. Dios les bendiga en gran manera, Dios les guarde y Dios quiera que usted acepte el reconciliarse con Dios porque Él siempre sigue siendo fiel. Amén.